Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están, bellezas? Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de brillo, energía y por supuesto mucho chismecito. Yo estoy súper emocionada porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura les tiene a todos en ascuas, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí. Vamos a analizar a fondo las últimas declaraciones de Demet, que como ya saben, no se anda con rodeos, y que nos ha regalado jugosas pistas sobre su relación con Can Yaman, y por si fuera poco sobre el anhelado deseo de Can de ser padre. Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar cada detalle, cada palabra, cada guiño. Y ya saben, aquí en mi canal nos gusta ir a la raíz de todo. Antes de que se me olvide, no se les vaya a pasar. Si aún no son suscriptores de mi canal, ¿qué están esperando? Denle ya al botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ni un solo vídeo. Estarán al día con todas las noticias, los chismes y los análisis más detallados del mundo del espectáculo. No se lo pueden perder. Bueno, como les decía, el tema principal de hoy es redoble de tambores, Demet Özdemir y Can Yaman. Para aquellos que quizás hayan estado viviendo en una cueva, Demet y Can fueron la pareja estrella de la exitosísima serie turca Erkencikus. ¡Ay, esa serie! ¡Qué recuerdos! La química entre ellos en la pantalla era tan, pero tan palpable, que inevitablemente el romance saltó a la vida real. Fueron la pareja favorita de todos, la envidia de muchos. Los Sanem y Can de la vida real, ¿recuerdan? Pero como suele suceder en el fascinante y a veces implacable mundo de las celebridades, su relación, tristemente, llegó a su fin. Y como era de esperar, desde entonces han llovido rumores, especulaciones, preguntas sin respuesta y un sinfín de debates en las redes sociales. Todos queríamos saber qué pasó realmente. ¿Cómo se sienten ahora? ¿Hay posibilidad de reconciliación? Las preguntas no dejaban de surgir. Y ahora, gracias a las últimas y esperadas declaraciones de Demet, parece que estamos un poco más cerca de desentrañar el misterio. Parece que estamos un poco más cerca de entender qué pasó y, sobre todo, cómo se sienten ambos sobre ese pasado que inevitablemente sigue presente en la mente de muchos. Hace poco Demet Özdemir fue entrevistada, y por supuesto, los entrevistadores no perdieron la oportunidad de preguntarle sobre Can Yaman. La actriz, conocida por ser bastante reservada y celosa con su vida privada, sorprendió a muchos con sus respuestas. Fue más abierta y menos evasiva de lo que estamos acostumbrados. ¿Y qué dijo? Pues habló sobre su relación actual con Can. O para ser más precisos, sobre la falta de relación. Sí, amigos. Demet dejó claro que no mantienen una relación cercana. Cada uno está enfocado en su vida y en sus proyectos personales. Una respuesta directa y concisa. Y seamos sinceros, ¿qué más esperábamos? Es normal, totalmente normal, que tras una ruptura, las cosas no sean fáciles. El pasado, por mucho que queramos, a veces pesa. Y Demet, una vez más, ha demostrado ser una mujer fuerte, centrada y, sobre todo, madura. Un 10 para Demet. Pero aquí viene lo bueno, lo jugoso, lo que realmente incendió las redes sociales, la mención del anhelado deseo de Can Yaman de ser padre. Sí, así como lo escuchan. En una de las preguntas le mencionaron este tema y le pidieron su opinión al respecto. Imaginen la tensión en el ambiente. Todos con la respiración contenida, esperando la respuesta. ¿Qué diría Demet? ¿Mostraría resentimiento? ¿Guardaría silencio? ¿Evadiría la pregunta? Pero no. Demet nos volvió a sorprender. Su respuesta fue bastante diplomática, pero al mismo tiempo muy significativa. Dijo algo así como que respeta mucho los deseos de cada persona y que le desea lo mejor a Can. ¡Guau! Aplausos. No hizo comentarios negativos, no demostró ningún tipo de resentimiento. Al contrario. Transmitió una sensación de respeto, madurez y sobre todo, de haber superado el pasado. Y esta actitud, amigos, habla muy bien de ella. Demet ha demostrado ser una persona que ha sanado heridas, que ha dejado atrás el pasado y que ha aprendido a enfocarse en el presente y en el futuro. Una verdadera inspiración. Una mujer que sabe lo que quiere y que no se deja llevar por el drama. Y hablando de presente y futuro, no podemos olvidar los propios proyectos de Demet. Porque, señoras y señores, esta mujer no se queda quieta.
La actriz está en un momento muy bueno de su carrera, llena de proyectos en marcha y con una popularidad que traspasa fronteras. ¿La hemos visto brillar? Claro que sí. En series como Doduneb Kaderindir. Una serie emotiva y llena de matices. Y por supuesto en la ya mencionada Erkencikus, que la lanzó al estrellato. Y sabemos que tiene muchísimo talento y potencial. Además de su exitosa carrera como actriz, Demet también es una influencer muy popular. Y como buena influencer siempre está activa en las redes sociales, compartiendo con sus fans su día a día, sus viajes, sus looks, sus secretos de belleza y, por qué no, sus reflexiones. Una mujer completa. Una mujer que inspira. Volviendo al tema de Can Yaman, es importante recordar que él también ha tenido un éxito increíble en su carrera. Después de Erkencikus, Can se convirtió en una estrella internacional. Trabajando en proyectos en Italia, ganando reconocimiento y conquistando corazones en todo el mundo. Se ha convertido en un ícono. Ha demostrado ser un actor talentoso y muy atractivo con un gran número de seguidores en todo el planeta. Actualmente Can está trabajando en nuevos proyectos, y parece que está en un momento muy bueno de su vida profesional. A seguir cosechando éxitos. Ahora bien, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué significa todo esto? ¿Qué podemos deducir de las declaraciones de Demet? ¿Hay alguna pista oculta? ¿Algún mensaje subliminal? Analicemos. En mi humilde opinión, creo que lo más importante es la madurez con la que Demet ha afrontado esta situación. Una madurez que se nota en cada palabra, en cada gesto. No hay resentimiento, no hay drama, no hay rencor. No. Lo que hay es un respeto mutuo, una clara voluntad de seguir adelante y una madurez que, sinceramente, es admirable. Esto demuestra que ambos han logrado superar el pasado y que están enfocados en sus propias vidas. La vida de las celebridades a veces es muy complicada. Las relaciones amorosas pueden ser difíciles de gestionar bajo el ojo público. La presión es enorme. Los medios, los fans, los rumores. Un cóctel explosivo. Pero Demet ha demostrado ser una persona resiliente, con una gran capacidad para seguir adelante y para no dejarse vencer por las adversidades. Un ejemplo a seguir. Es importante destacar que Demet ha sabido mantener la calma y la elegancia ante las preguntas sobre Can. No ha caído en provocaciones. No ha alimentado rumores. En lugar de eso, ha optado por la diplomacia, el respeto y la prudencia. Bravo, Demet. Un 10 por su actitud. Un 10 por su saber estar. Esto sin duda le ha ganado el cariño, el respeto y la admiración de sus fans, que valoran su profesionalismo, su buen hacer y su capacidad para salir adelante. Y hablando de fans, es inevitable que se generen debates y opiniones encontradas sobre el tema. Algunos seguirán soñando con una reconciliación, es natural. Otros preferirán que cada uno siga su camino, también es comprensible. Lo importante es respetar las decisiones de cada persona y no juzgar sus vidas. Cada uno tiene derecho a ser feliz a su manera. En resumen, las últimas declaraciones de Demet Özdemir nos han dado una visión más clara de su relación con Can Yaman. Hemos visto una actitud madura, respetuosa y enfocada en el futuro. Demet ha demostrado ser una mujer fuerte y con los pies en la tierra. Y nos ha demostrado que es capaz de superar cualquier obstáculo. El deseo de Can de ser padre es un tema que ha despertado mucha curiosidad. ¿Es natural? Y la respuesta de Demet, aunque breve, ha sido muy reveladora. Nos ha mostrado su respeto por los deseos de Can y su deseo de que sea feliz. Un gesto que la engrandece. Así que para concluir este vídeo me gustaría agradecerles a todos por estar aquí. Por ver mis vídeos. Por ser parte de esta maravillosa comunidad. Espero que les haya gustado el vídeo de hoy. Y que hayan encontrado la información interesante. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre las declaraciones de Demet. ¿Qué les pareció la madurez de Demet? ¿Qué piensan del deseo de Can de ser padre? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí. No se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó. De compartirlo con sus amigos. Y de suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos.
Porque como ya saben, aquí en mi canal siempre tenemos el chismecito más fresco y las noticias más jugosas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, bellezas. Un besito enorme. Y que tengan un día lleno de magia.